Inicialmente, por ejemplo, cuando la obra es terminada, el residente hace una anotación, ¿no es cierto?, dentro del cuaderno de obra y indica pues que la obra ya ha sido terminada. Entonces esa es, digamos, la validez de la fecha para que se dé por terminada la obra, que podrían haber, normalmente hay algunas observaciones que ya como es término de obra ya no son muy importantes. A veces se complica también dentro de este proceso de levantamiento de observaciones e inclusive hay casos que han llegado a procesos arbitrales. Fíjate tú, cuando ya prácticamente la obra está terminada, donde ya se refiere a unas pequeñas observaciones, ¿no? Y bueno, si hablamos también de vicios ocultos y todo que podrían aparecer después de la obra, etcétera, etcétera, es otra cosa. Pero todo esto que te estoy comentando y toda la historia de la obra es a través del cuaderno de obra. Nosotros cuando actuamos como árbitros, lo primero que hacemos es leer el cuaderno de obra, porque eso ya te permite casi es como una agenda, pues, todo lo que, toda la vida de la obra. Tú conoces qué pasó en la obra, o sea, como que paso si a paso. el árbitro hubiera estado en la obra, ¿no? Y dice, tal día hubo tal cosa, el otro día hubo tal cosa, el otro día llovió, el otro día no llovió, el otro día una huelga. Entonces, todo esto va generando, digamos, un esquema que luego ayuda mucho para la controversia. Por eso te comentaba, mis queridos colegas ingenieros, por favor, sepan llevar un cuaderno de obra, porque si no, ustedes van a ser responsables de repente si en algún momento su representada pierde, ¿no? En caso de llegar a un proceso arbitral. Bueno, mira, dentro de esto, como tú también me estabas comentando. Los residentes. No, lo que es el residente, ¿no? El residente es importantísimo. ¿Quiénes son los residentes? Los ingenieros. Nosotros somos los ingenieros, ¿no es cierto? Los responsables, ¿no? Como representantes del contratista de ser el residente de obra. El contratista puede ser una persona natural o una persona jurídica. Entonces, hay la exigencia que el residente de obra deba tener mínimo 2 años de experiencia. Por ejemplo, eso es muy importante. Las entidades cuando licitan, digamos, convocan a las licitaciones o concursos, dicen mínimo tiene que tener 2 años de experiencia. Entonces a veces nos preguntan, ¿pero 2 años de experiencia es de cuándo? ¿De cuándo egresó? ¿Cuándo le dieron el bachillerato? ¿Cuándo se tituló? No. Los años de experiencia empiezan a contar desde la colegiación. O sea, que un ingeniero podría haber trabajado, un egresado como bachiller durante 10 años, ¿no? Sin embargo, esa experiencia no le vale, digamos, desde el punto de vista legal. Tiene que ser colegiado. Entonces, tiene que ser a partir, digamos, a pesar que ya podría tener experiencia en muchos aspectos, ¿no? Otro aspecto muy importante y que yo siempre lo remarco cuando dicto clases de este curso es la especialización, ¿no? El ingeniero tiene que ser especializado. Si hablamos de residente, bueno, es el que está ejecutando la obra. Fíjate tú, no es correcto, por ejemplo, si tenemos una obra cuyo dominio, digamos, en porcentaje es la parte estructuras. Pongamos un ingeniero que toda su vida ha hecho obras de agua y desagüe, por ejemplo, ¿no? Porque definitivamente no va a tener la experiencia suficiente, ¿no? Entonces, siempre también los contratistas, cuando tenga que contratar un ingeniero residente, estudien bien su currículum a profundidad, qué tipo de obras ha hecho y ver si ha hecho tantas obras, digamos, similares a las que va a ejecutar, y así tendrá un poco de tranquilidad en el sentido que su obra va a ser bien llevada. Eso es un aspecto muy importante. Porque es el responsable, ¿no? El responsable, ¿no? Que entonces, todo marche. Que no solamente ya sea un excelente técnico, ¿no? Y de repente tiene una maestría y todo lo que sea, que viene a ser, digamos, claro, porque puede haber en el plano decir una cosa, porque ha ocurrido, ¿no? Algunas cosas y no están bien y al mismo él tiene que ver la manera de darse cuenta, ¿no? Si está mal planteado, ¿no? Sí, definitivamente. O criterio, ¿no? Tener el criterio adecuado para... el residente de obra también, como tú lo comentas, por ejemplo, si ve los planos, ve el proyecto ya a mayor profundidad y ve que hay alguna partida o alguno de los trabajos que no son concordantes con, digamos, el tipo de obra que está haciendo, claro, tiene que indicarlo. Y para eso tiene que ser un especialista, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente. Ahora, así como hablamos del residente de obra, hablamos también del inspector o supervisor de obra, que son por si acaso excluyentes, ¿no? Se exige la presencia permanente, igual también que el residente, igual la especialización, igual, digamos, el tiempo de la experiencia. Yo diría que el trabajo de estos dos profesionales es muy similar, porque ambos son responsables de la obra. Ambos están ejecutando el mismo proyecto, ¿no? Un proyecto que fue inicialmente elaborado también por otro ingeniero, por un equipo de ingenieros, según, digamos, la profundidad, según la especialización de los temas que están. Fíjate, cuando ahora diseñamos, por ejemplo, una carretera, ¿no es cierto?, a nivel de un pavimento,
están interviniendo casi hasta 10 especialistas, ¿no?, dentro de las exigencias, ya no solamente ingenieros, sino también sociólogos, economistas, arqueólogos, ¿no?, hidráulico, de tal manera que... Un equipo de trabajo. Claro, que permita, digamos, la especialización y cada uno de que ellos... son pues, megaproyectos, ¿no? Megaproyectos claro, importantes, ¿no? Entonces, estos ingenieros, y vuelvo a insistir, deben estar preparados en ese aspecto. Así como te comentaba que los contratistas van a estar tranquilos de repente cuando se ejecuta su obra, cuando tienen un buen residente, igual las entidades van a estar tranquilas cuando tienen un buen supervisor, porque van a saber, porque ¿cuál es el papel del supervisor? Es controlar que la obra se ejecute debidamente, que esta obra se ejecute en función a los planos, a las especificaciones técnicas, a la calidad de los materiales. Y los plazos, ¿no? Y también, los plazos también, ¿no? Los plazos, que es muy importante, justo vamos a hablar un poco en las conferencias que vamos a hacer el día 19 sobre el tema específico en la parte técnica y la ampliación de plazo, ¿no?, que va a estar a cargo de quien les sabe. Es un curso que capacita, ¿no?, a las personas, tanto para residente como para supervisor, para ¿no? supervisores. Claro, bueno. Y bueno, en este caso de las conferencias lo hemos amarrado, ¿no? Entonces, usted puede ser un buen residente, un buen supervisor y todo, pero tiene que conocer el tema del arbitraje. Entonces, las conferencias, de paso, aprovecho la oportunidad que me das, agradecido también para invitar a todos los colegas que nos puedan estar viendo. Para el día 19 a las 7 de la noche tenemos 2 conferencias. Una de las conferencias va a ser dictada por un doctor, un abogado, que le va a dar legal de lo que es la ley de contrataciones, y quien habla, un poco me han elegido también por ser presidente actualmente del centro. No, pues tienes bastante experiencia. Para ver un poco la parte de ampliaciones de plazo en obras, pero básicamente aplicado, porque de repente nosotros los ingenieros ya sabemos bien el trabajo técnico, más orientado un poquito a las obras, ¿no? A la parte legal, ¿no? Y entonces, como te comentaba, específicamente este va a ser nuestro tema, mi tema, en la conferencia, realmente mucho más ampliado. Ahora estamos aprovechando un pequeño resumen, nos estás haciendo para... Sí, yo he escogido algunas de las láminas que vamos a trabajar el día 19, ¿no? Y la idea no solamente es de que los 2 conferencistas vayan y expongan su tema, sino que una vez terminadas estas conferencias, podamos hacer un conversatorio entre todos los presentes. Estamos invitando, primero, bueno, lógicamente a todos los que están un poco en el tema del arbitraje. Tenemos nosotros, como te digo, muchos árbitros, ingenieros también, que necesitamos que se actualicen un poco también este tema, y a todos los peritos mismos. Claro, los peritos también es bueno que todos, dentro del arbitraje, ¿no? Porque cuando hay arbitrajes y hay la necesidad que hagan peritos, se contrata. El 19, ¿a qué hora va a ser? El 19 a las 7 de la noche. 7 de la noche. Permíteme también agradecer al ingeniero de nuestro Consejo Departamental de Lima, su directiva, quienes nos han brindado, digamos, esta confianza de poder dirigir el Centro de Arbitraje. Somos 5 miembros del directorio. Estamos muy empeñados en trabajar esto que... Y creo que han sacado, el reglamento, ¿no? Sí, el reglamento han actualizado aquí la comisión de arbitraje. Sí, justamente nos lo acaban de entregar hoy día. Y yo más bien quisiera comentarte en la parte final, cuando veamos específicamente para que puedan, lo pueden adquirir después este reglamento los ingenieros que deseen. Qué bueno. Está disponible, sí. Entonces, si ya entramos específicamente a lo que vienen a ser las ampliaciones de plazo, ¿no? ¿Por qué, diríamos en primer lugar, por qué se genera una ampliación de plazo? Esa sería un poco la pregunta, ¿no? Entonces hay diferentes causas que están establecidas dentro de la ley y dentro de su reglamento. La ley de contrataciones tiene un reglamento, ¿no? Claro. Como tú sabes, toda ley tiene un reglamento. O sea, la ley no es muy específica más bien, y no, digamos, amplía muchos aspectos, y por lo tanto ahí necesariamente tiene que haber un reglamento. Entonces en la ley se establecen, ¿no es cierto?, cuáles son generan estas ampliaciones de plazo, como las que estamos viendo ahí, y que lógicamente se da esta ampliación de plazo siempre y cuando, fíjate tú, no se modifique el calendario de obra, ¿no? El calendario de avance de obra, que nosotros lo conocemos como CAO, ¿no? Que está apareciendo en la figura, el calendario de avance de obra vigente. ¿Esto qué implica? Que si se modifica este calendario es porque efectivamente han habido problemas en obra, ¿no? Y que no ha sido responsabilidad del contratista, ¿no? Como es el caso de los atrasos o paralizaciones por causas que no le son atribuibles al contratista, atrasos en el cumplimiento de prestaciones por parte de la entidad como responsabilidad,
este caso fuertito, fuerza mayor, que incide mucho dentro de los arbitrajes en cuanto a lo que es ampliación de plazo, y como tú verás, está definido por el artículo 1315 del Código Civil. Por eso yo te comentaba que los ingenieros tenemos que dominar un poco ya el Código Civil, ¿no? Y cuando se aprueban, por ejemplo, también adicionales, ahora ya solamente en una primera etapa, ¿no? Y de esta manera hay la necesidad, pues, de entrar a este tema, ¿no? Con un poco más de profundidad. Bien, Néstor, hacemos una pausa y volvemos. Con todo gusto. Bien, hablando de la ampliación de plazos, ¿todos los plazos son aceptables o hay plazos que no se toman en cuenta, ¿no? No todos. Como te comentaba hace un momento, las ampliaciones de plazos se aprueban con una primera exigencia. Uno, que el calendario de avance de obra se haya modificado, si no, no. Porque quiere decir que si se modificó es porque efectivamente la entidad estuvo de acuerdo, ¿no?, con el contratista, que tuvo que haber esa ampliación de plazo. O sea que si no, de lo contrario, no. Y por eso es que justamente se generan las controversias, ¿no? Porque el contratista dice, mira, han habido 30 días de lluvia y yo no he podido trabajar durante 30 días y por lo tanto dame ampliación de plazo. Y la entidad le dice, ¿sabes qué? No te corresponde. Entonces ahí se genera diferentes causales, como las que estamos viendo en la pantalla, ¿no?, que generan ampliaciones de plazo, ¿no?, inclusive intervención económica durante la recepción de obra. Y estas ampliaciones de plazo están en función, pues, del programa de obra. Tú sabes que nosotros los ingenieros trabajamos a nivel de programaciones, ¿no?, en el caso del PRCPM, donde tenemos, digamos, la ruta crítica, ¿no?, y en función de ella se establece si efectivamente la obra ha sufrido o no ha sufrido retrasos, ¿no?, que puedan necesariamente poder dársele al contratista una ampliación de plazo, siempre y cuando se estén pidiendo las condiciones. Si nosotros empezamos a ver un poquito ya más de fondo las causales que generan estas ampliaciones de plazo, por ejemplo, lo que es el caso fuertito, fuerza mayor, ¿no? Mayormente es una de las causas que generan más motivos de que el contratista pida ampliación de plazo. Lluvias, por ejemplo, desastres, como tú le dices, huelgas, y tantas cosas que se puedan generar durante el proceso de ampliación de plazo. Y volviendo al cuaderno de obra, acuérdate que todo esto hay que indicarlo en el cuaderno de obra. Si entramos un poquito más a fondo a lo que viene a ser el caso fuertito, fuerza mayor, el artículo 1315 del Código Civil, ¿cómo define el caso fuertito, fuerza mayor? Dice que en este caso solamente se da cuando hay, digamos, eventos, por ejemplo, extraordinarios, ¿no? Lluvias torrenciales que no hubieron durante 30, 40 años en la zona, digamos, ¿no? O sea, que no son lluvias normales, claro, ¿no? O hay un caso imprevisible, ¿no? De repente, pues, un terremoto, un sismo, ¿no?, que generó la paralización de la obra. Este evento ha sido irresistible, ¿no?, que no se ha podido evitar que esto suceda. Huelgas, sí, también en algunos casos puede generar, digamos, ampliaciones de plazo, ¿no? Como indica ahí, existiendo fuerza mayor, no puede hacer dolo ni culpa. Entonces, cuando al contratista se le amplía el plazo por caso fuertito, fuerza mayor, quiere decir que él no fue responsable de lo que sucedió, ¿cierto? Fíjate tú, por ejemplo, acá vemos esta fotografía muy sugerente, ¿no?, donde aparece, pues, digamos, lluvias torrenciales, ¿no?, que han invadido totalmente posiblemente la obra, o inundaciones, y que por lo tanto el contratista tendría que decir, ¿sabe qué, señores de la entidad, yo no pude trabajar por esto?